Sí, doctor, A ver, empezamos Elvi, con la ¿cuál? 1161, 11. que es de septiembre 12 de 1913, y el título es El éxtasis en la humanidad de Jesús y el éxtasis de la divina voluntad. Estaba pensando en cómo Jesús bendito ha cambiado las cosas. Aún viniendo Él, yo no quedo petrificada como antes, sino que en cuanto se va, me siento en estado natural. Yo no sé qué me ha sucedido, pero lo que es más, es que me da fastidio si me viene el pensamiento o bien que quien tiene autoridad sobre mí quiere conocer mis cosas. Entonces el buen Jesús, que me vigila cada pensamiento, y ni siquiera una de estas mis cosas quiere que mi mente olvide, al venir me ha dicho: Hija mía, ¿quisieras acaso tú que yo usara cuerdas y cadenas para tenerte atada? En un tiempo eran necesarias, y yo con todo amor te tenía atada y me hacía el sordo ante cualquier lamento tuyo, recuérdalo. Pero ahora no lo veo ya necesario. Hace ya más de 2 años que he querido usar contigo cadenas más nobles, como es mi voluntad. Por eso, en este tiempo te he hablado siempre de mi querer y de los efectos sublimes e indescriptibles que mi querer contiene y que a ninguno hasta ahora he manifestado. Mira cuántos libros quieras y verás que en ninguno encontrarás lo que te he dicho a ti de mi voluntad. Esto era necesario para disponer tu alma al estado presente en el cual te encuentras. Después de haberte tenido siempre conmigo, lo sabía muy bien que tú no habrías podido soportar el sufrir la falta de mi presencia continua si no la hubieras sustituido con una cosa toda mía, que invadiendo toda tu alma, debía tenerte raptada mucho más que como lo haría mi misma presencia. Así que mi voluntad es la que la sustituye para tenerte raptado cada pensamiento tuyo, afecto, deseo, palabra, tanto que tu lengua habla de mi voluntad con tal elocuencia y entusiasmo, porque está raptada por mi querer. Por eso, sientes fastidio cuando se te pregunta cómo y por qué Jesús no viene como antes, porque está raptada por mi voluntad, y tu alma sufre cuando te quieren romper el dulce encanto de mi querer. Y yo: Jesús, ¿qué dices? Déjame, vete. Son mis maldades las que me han reducido a ese estado. Jesús ha sonreído al oír decirse vete, y estrechándome más a él me ha dicho: No puedo irme. ¿Puedo acaso separarme de mi voluntad? Si tú tienes mi voluntad, debo estarme siempre contigo. Mi querer y yo somos uno solo, no somos dos. Pero vayamos a los hechos y dime. Espérame, mi querer y yo somos uno mismo. ¿Cuál es el querer? El querer divino, bueno, pues ya sabemos, es el acto único de Dios. Y siendo el acto único de Dios, prácticamente podemos hablar de que es la misma vida divina, lo que vendría a representar el querer divino. Ese querer divino y Jesús son uno mismo. Es curioso. Sí. ¿Sí? O sea, el hacedor de todo lo que Dios ha hecho es el Hijo. Y por eso es que es ¿cómo decirlo? O sea, es la parte actuante, es la palabra de Dios, o sea, la palabra fiat, el verbo de Dios, y ese verbo de Dios hecho hombre es Jesús. Por lo tanto, estamos hablando de que Jesús es Dios mismo y el querer divino. ¿Sí? Es curioso esta lectura. A ver, sí. Decía, no somos dos, pero vayamos a los hechos. Dime, ¿cuáles son tus maldades? Y yo: amor mío, no lo sé. Tú mismo lo has dicho, que tu voluntad me tiene raptada,
¿cómo puedo reconocerlas? Y Jesús, No las conoces. y yo, no puedo conocerlas porque tú me tienes siempre arriba y no me das tiempo para pensar en mí misma. Y en el acto en el que quiero pensar en mí, tú o me reprendes severamente hasta decirme que debería avergonzarme por hacerlo, o bien amorosamente atrayéndome a ti con tal fuerza que haces que me olvide de mí misma. ¿Cómo puedo hacerlo? Y Jesús, Si no puedes hacerlo, significa que yo me complazco más en que no lo hagas, manteniendo en ti mi voluntad, en lugar de todo y viéndose quitada alguna cosa de lo suyo. Por eso, te está encima y te impide pensar en ti misma, sabiendo que donde tienen todo el lugar mi querer, maldades no puede haber. Por eso, celoso me mantengo vigilante. y yo, Jesús, ¿te burlas de mí? Y Jesús, Hija mía, me obligas a hablar para hacerte comprender cómo están las cosas. Escucha, para hacerte llegar a un punto tan noble y divino, yo he hecho contigo como dos amantes que se aman hasta la locura. Jamás habrías tú amado tanto mi voluntad si no me hubieras conocido. Por eso, primero te he dado el éxtasis de mi humanidad, a fin de que, conociendo quién soy yo, tú me amaras. Y para atraer todo tu amor, he usado contigo muchas estratagemas de amor, y tú las recuerdas. No es necesario que te las enumere. Ahora, después de haberte atraído bien a amar mi persona, tú has sido tomada por mi voluntad y la amas. Y no pudiendo estar sin mí, después de tanto tiempo, como si hubiéramos vivido juntos, era necesario que el éxtasis de mi voluntad tomara el lugar de mi humanidad. Y todo lo que he hecho antes han sido gracias para disponerte al éxtasis de mi voluntad. Porque cuando yo dispongo a un alma a vivir en modo más alto en mi voluntad, estoy obligado a manifestarme para infundir gracias tan grandes. y yo, sorprendida, he dicho, ¿qué dices, oh Jesús? ¿Cómo? ¿Tu voluntad es éxtasis? Y Jesús, Sí, verdadero y perfecto éxtasis es mi querer. Y entonces tú rompes este éxtasis cuando quieres pensar en ti. Pero yo no te dejo vencer. Por lo tanto, los tiempos que exigen grandes castigos vendrán. Si bien tú no lo crees, pero creerás tú y quien te dirige cuando oigan de ellos. Por eso, es necesario que el éxtasis de mi voluntad sea interrumpido, pero no del todo. De otra manera, tú me atarías por todos lados. Así que haré entrar el dulce encanto de mi querer para hacerte sufrir menos al ver los castigos. Bueno, yo creo que eso es una de lectura muy, ¿cómo diríamos? Muy agradable. Nosotros hemos interpretado siempre la palabra éxtasis de una manera muy, ¿cómo diríamos? Como muy espiritual, sí, muy sublime, que es cuando el alma se presenta en una profunda contemplación ante nuestro Señor y esa contemplación llega prácticamente al fondo del alma y entonces hace que el alma se encuentre siempre presente en la presencia de Él. Jesús nos da definición de éxtasis que a mí me gustaría leerla para poder entender todo el contexto de esta lectura, ¿no? ujú, Porque le dice Jesús, dice, hija mía, qué dulce recuerdo la creación del hombre. Él fue creado en un éxtasis de nuestro amor. Fue tanto nuestro amor que quedamos raptados delante a nuestra misma obra que sacábamos a la luz. Dice, fue creado en un éxtasis de nuestro amor. ¿Qué significa esto? pues éxtasis, o sea, cuando uno ama algo se queda en éxtasis, es como
lo sublime, lo máximo si estamos hablando del amor, Ujú. Entonces, pues yo creo que Jesús al crear al hombre desbordó todo su amor en él. Exacto. Ujú. Que eso es lo que está diciendo, pero ¿qué significado le podríamos dar a la palabra éxtasis? Fue creado en un éxtasis de nuestro amor. Como que Pues en un fue momento sublime. el momento ¿no? más emocionante para Dios. El momento más emocionante y el momento en que Dios sale de sí mismo Ujú. y se pone prácticamente Se en el da hombre. completamente, ¿no? Vamos a seguir leyendo para que se entienda, o sea, nada más esto es, el hombre fue creado en un éxtasis del amor de Dios. Se fue tanto nuestro amor que quedamos raptados delante a nuestra misma obra que sacábamos a la luz. Dice, nos raptaba la belleza con que lo habíamos investido, nos raptaba la santidad con que lo habíamos llenado, nos raptaba la forma, la armonía con que lo habíamos formado, sus prerrogativas, cada una de sus cualidades era un éxtasis de amor que sentíamos y que nos raptaba a amarlo. Cada cualidad, cada atributo que Dios había puesto en nosotros era un éxtasis de amor de Él, que lo raptaba, por supuesto, porque era Él mismo quien se estaba poniendo en el hombre. Sí. Entonces vamos como teniendo una idea ya de lo que quiere decir éxtasis. Quiere decir el momento en el que la persona encuentra en la otra persona parte de sí mismo. Sentí con esa lectura, digo, no es que sea exacto, pero así como si Dios dijera, ay, todo esto lo tenía yo adentro, o sea, como si se hubiera sorprendido Ándale. de que había más de lo que él pensaba. Bueno, Digo, no es exacto, pero más o menos como no, pero que- da una idea, ¿no? Porque ahí Dios se ve reflejado completamente. Él pone todo, saca todo de sí, lo pone en la criatura y al verlo se ve reflejado y yo creo que queda en éxtasis. Bueno, ese éxtasis sale al crear al hombre, ¿no? Así es. Ujú. Entonces, bueno, vamos más o menos bien encaminados, ¿no? Dice, así que nuestro amor quedó sacudido, sojuzgado, y poniéndonos en éxtasis, hacía surgir en nosotros el amor obrante e imperecedero hacia el hombre. Y en este éxtasis de amor, raptados como estábamos, no nos ocupábamos de nada, no se ponían límites. Desahogábamos tanto en el amarlo y en enriquecerlo de todos los bienes, que no le dejamos ningún vacío a fin de que su amor fuese pleno para nosotros y así nos pudiera raptar para amarlo continuamente. Desahogaba tanto, no ponía límites, no hay un límite que se le haya impuesto a la criatura en este recibir de Dios. No hay un límite para decirte, Alejandro, no puedes tomar más de Dios, sino te deja totalmente carta abierta, ¿no? Y en esa carta abierta, ¿qué tanto desemboque, qué tanto de Él? Es que tanto va a quedar extasiado al ver todo lo de Él en su criatura. Y luego adelante dice, éxtasis significa volcarse totalmente sobre quien se ama. Esto es algo que es sumamente importante, volcarse totalmente. Por lo tanto, no hay posibilidad de que algo humano pueda producir éxtasis. No sé si me explico. Sí, ¿Sí? Porque uno se puede volcar sobre alguien, pero no totalmente. sí, no, totalmente perdería la vida. Así es. Mm. Y Dios sí. Ujú. Dios sí puede volcarse así. Por lo tanto, el éxtasis, podríamos decir verdadero, es divino. Claro. Ese Aunque momento, sea la humanidad de Jesús. sí, Porque sí, al ser sí. Jesús es divino. Ujú. Y por eso dice que cuando creó al hombre quedó en éxtasis, Ujú. porque fue tanto lo que le dio Ujú. que prácticamente Dios se sale de sí mismo para ponerse en el hombre, ¿no? Ujú.
Entonces, éxtasis significa volcarse totalmente sobre quien se ama. Y quien viene en nuestra voluntad tiene la fuerza de hacernos sufrir nuestro éxtasis de amor, a fin de que nos volquemos en ella. Y nosotros ponemos con nuestra potencia a la criatura en éxtasis. Esto es también importante. Dios se pone en éxtasis hacia nosotros, pero con la potencia de Él nos atrae de tal manera de quedar en éxtasis ante Él. O sea, es un éxtasis mutuo. Claro. Y siempre habíamos hablado de un éxtasis de criatura hacia creador. Sí. Y es al ¿Sí? revés. Pues sí, o sea, de las dos alguna formas, manera. ¿no? Es ahora, Dios se pone en éxtasis con su criatura y la criatura Se en pone en Dios. éxtasis, Es claro. un solo éxtasis que hay. Es lo que Dice- sería la correspondencia. Así es. Y por eso le dice a Luisa, primero te di el éxtasis de mi humanidad y ahora sigue el éxtasis de mi divinidad. Bueno, eso es porque es ese El caminar. desarrollo. Primero necesitamos involucrarnos totalmente en la humanidad de Jesús y después, ya una vez compenetrados con ella, ahora pasaremos al cielo de la divinidad. Entonces dice, y quien viene en nuestra voluntad tiene la fuerza de hacernos sufrir nuestro éxtasis de amor, a fin de que nos volquemos en ella, y nosotros ponemos con nuestra potencia a la criatura en éxtasis para nosotros, a fin de que nada le quede y toda se vuelque en nuestro ser supremo. Que nada le quede. Eso es Nada fundamental. le queda. Si contemplar nuestras obras, conocerlas, sentir los latidos de nuestro amor que cada cosa creada posee, era el ajuar que preparábamos y dábamos al hombre al crear tantas cosas y toda la creación. Así que otro punto más. Toda la creación es el ajuar de nosotros. Son nuestros adornos. Son nuestras joyas, si estuviéramos en la actualidad y todo, nuestros piercing, nuestros tatuajes. Es toda esta manera de sobresalir que tiene ahora el mundo actual, pero este es un sobresalir en modo divino. O sea, todo lo que Dios ha creado para mí es mi ajuar. Falta que lo use. Sí, así que dice, era el ajuar que preparábamos y dábamos al hombre al crear tantas cosas y toda la creación. Ahora, ¿quién recibe la vida del bien que las cosas creadas contienen? Quien hace uso de este ajuar tan espléndido y con derecho, quien las conoce y conociéndolas encuentra nuestro amor palpitante, nuestra voluntad obrante y las ama y ama en ellas a aquel ente supremo que tanto la ama. Bueno, éxtasis. ¿Qué es éxtasis? Ya lo dijo. Es, claro, volcarse a quien se ama, ¿no? Así es. Totalmente. Así es. Y otra cosa que es importante, solamente dos cosas pueden producir el éxtasis. ¿Qué se imaginan? Pues Dios y el hombre. No sé. El amor, o sea, el amor es lo que produce el éxtasis, ¿no? Ver a Dios, por supuesto, pero Él es el amor, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice Jesús. Dice que solamente dos fuerzas pueden sacar a un alma de sí misma, porque eso es el éxtasis, ¿no? Salir de tu voluntad para ponerte ante este ser. Es la fuerza de la muerte y la fuerza del amor. O sea, la fuerza del sufrimiento y la fuerza del amor. Ninguna otra cosa. Así que si no hemos caído en éxtasis,
es por alguna de estas dos razones. O estamos vivos o no hemos amado. O estamos vivos o no Ujú. hemos amado. Ujú. O nunca hemos estado en contacto con el sufrimiento, con un sufrimiento realmente ¿Y cómo fuerte. sería en el sufrimiento, doctor? O sea, entiendo en el amor, lo entiendo perfecto, pero me queda la duda en cómo sería el éxtasis en el sufrimiento. ¿Es cuando lo Cuando- unimos al de Jesús? Cuando un alma enamorada de Jesús Ujú. ofrece los sufrimientos que esté pasando Ujú. para aliviarlo, para unirlo a los sufrimientos de él y para repararlo. Ujú. ¿Sí? Que ahí entra el amor también, Ahí ¿no? entra. Porque se hace por amor, ¿no? Sí, Ujú. pero ahí es desde el sufrimiento y la otra es un Ujú. alma amante de Jesús, ¿no? Ujú. Ah, ok. En fin, era una simple completar un poco Claro. Ujú. el punto del éxtasis. Sí, muy bien. Entonces recordemos, éxtasis doble. De amor La y de criatura se sufrimiento. pone en Ujú. éxtasis Y y Jesús queda en éxtasis ante la criatura. Así que puedes presumir, Alejandro. Puedes De que tienes a presumir. Dios en Anoche éxtasis. puse en éxtasis a Jesús. Pero primero es el éxtasis de Dios. Claro. Bueno, Pues algo bellísimo. Él nos pone y nosotros lo ponemos de regreso. Así es. ¿No? Ujú. Bueno, continuamos con la siguiente lectura, doctor. Es la 1162 de septiembre 20 de 1913. Todo lo que sucede fuera y dentro del alma no es más que el trabajo continuo de Jesús para hacer cumplir y desenvolver en ella su voluntad. Estaba pensando en mi estado presente, en el que poco o nada sufro, y Jesús rápidamente me ha dicho: Hija mía, todo lo que sucede en torno y dentro del alma, amarguras, placeres, contrastes, muertes, privaciones, contentos y demás, no es más que mi trabajo continuo de hacer cumplir y desarrollar en ellos mi voluntad. Cuando obtengo esto, todo está hecho, y por eso todo le da paz. Aún el mismo sufrir parece que quiere estar lejos de esta alma, viendo que el querer divino es más que él, y que el alma lo tiene en lugar de todo y supera todo. Parece que todos le hagan reverencia. Y yo mismo, cuando el alma llega a este punto en el que de todo se sirve para hacerme cumplir el trabajo de mi querer, la dispongo para el cielo. muy bien, es una Cortito. lectura muy cortita, pero muy bonita, sustanciosa. sobre todo esta parte final, ¿no? Ujú. Vamos a repetirla, Ale. ¿Completa? No, la parte final, o sea, cuando el alma ya está totalmente, Ujú. ¿cómo diríamos? Ya ensimismada en Dios, en ese momento es cuando Él viene y dice, hasta aquí. Claro, no es en todas las muertes, no es en todas las criaturas. Ujú. Está hablando del alma amante, del alma que vive en su En su voluntad. querer. Ujú. Así que Sí, no, dice, viendo que el querer divino es más que él y que el alma lo tiene en lugar de todo y supera todo, parece. ¿por qué es eso? Porque ese es el cielo. Ujú. Exactamente ese es el cielo. Cuando ya no importa absolutamente nada más que Dios. Ujú. Ese es el cuarto grado de vivir en la divina voluntad. Ese tomar las alas y lanzarse sobre el sol para perderse en el sol y ser sol junto con el sol. Ujú. O sea, ahí ya no hay nada de tierra, ya no se ve nada de tierra, ya no importan los intereses humanos, ya no importa nada, es Dios totalmente en la criatura. Y eso es lo que nos está diciendo. Ujú. En ese momento, Dios dice, hasta aquí, vámonos. ¿Sí? Sí, Y si algún alma que la dejan, bueno, será siempre por un fin altísimo de Dios. Para que esa alma propague su verdad, para que esa alma ayude a las otras a avanzar un poquito en este camino espiritual, pero siempre es ya para gloria de Dios. Como fue el alma de Luisa. Como fue el alma de Luis, Ujú. así es. sí que Luisa seguido le dice, es que ya llévame, yo Ujú. ya cumplí. Ya estoy lista. Ya estoy Ya lista. estamos listos. Ella ya estaba lista desde muy temprano. Sí.
Dice, parece que todos le hagan reverencia, y yo mismo cuando el alma llega a este punto en el que de todo se sirve para hacerme cumplir el trabajo de mi querer, la dispongo para el cielo. Muy bonito. Ujú, Realmente hermosa, sí. una lectura muy, Chiquita, pero no muy sé, sustanciosa. consoladora, ¿no? Así es. Sí. Ujú, exactamente. Bueno, Bueno, seguimos con la siguiente lectura, por doctor. favor. Es la 11:63. 1163 de septiembre 21 de 1913. Todas las cosas que el alma hace en la divina voluntad y junto con Jesús adquieren sus mismas cualidades. Todas las obras de Jesús están siempre en acto. Esta mañana, mi siempre amable Jesús se ha hecho ver con una dulzura y afabilidad indescriptibles, como si me quisiera decir una cosa para él muy querida y para mí de gran sorpresa. Entonces, abrazándome y estrechándome a su corazón, me ha dicho: Hija querida mía, todas las cosas que el alma hace en mi voluntad y junto conmigo, esto es, oraciones, acciones, pasos, etc., adquieren mis mismas cualidades, la misma vida y el mismo valor. Mira, todo lo que yo hice en la tierra, oraciones, sufrimientos, obras, están todos en acto y estarán eternamente para bien de quien los quiera. Mi obrar difiere del obrar de las criaturas, pues conteniendo en mí la potencia creadora, hablo y creo, así como un día hablé y creé el sol. Interesante. hablo y Jesús creo. se está adjudicando la creación. ¿Sí? Ujú. Y esto, bueno, ya aunque ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero vale la pena repetirlo. Es la palabra de Dios. El verbo eterno es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? El verbo. Sí. La acción. La La acción. acción. Ujú. Sí, pero es el expresarse de Dios. Ujú, O sea, Dios primero se conoce a sí mismo ujú. e inmediatamente por fuerza, primero viene el conocimiento y luego viene la expresión. A eso es a lo que hemos llamado generación del verbo. Cuando la divinidad del Padre en un momento dado se conoce completamente y se expresa. ¿Se expresa qué? Lo que es. Ujú. Y eso que es lo que se plasma como en la segunda persona de la Trinidad. Ujú. Así que este punto es importante para ir comprendiendo un poquito la naturaleza, la fisiología del ser divino. Perdón, parece una blasfemia lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, la fisiología, o sea, el modo de funcionar del ser, pero así es. Es el Padre se piensa, el Padre se conoce y luego se expresa. Y la expresión del Padre siempre será una palabra. Y esa palabra puede ser palabra de idea o palabra articulada. Pero sea una o sea otra, es exactamente lo mismo. Es una acción. Y esa acción es el verbo eterno. Y ese verbo eterno es el que se encarna y ese verbo eterno es el que llamamos Jesús. Y es una acción simultánea de él, ¿verdad? Él habla y crea, o sea, a la hora de que lo está hablando, se está creando ya lo que le Así está es, diciendo. no hay intervalos. Ujú. En Dios no hay intervalos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar primero en algo, luego lo ponemos, lo planteamos, pues es la expresión, que podríamos decir es la palabra, se dice, y luego es un intervalo de tiempo para que esto dé resultado, no da resultado inmediato. Ujú. Así que en términos generales podríamos decir que esta expresión es el momento eterno de Dios. El conocer y el expresarse es momento eterno, no hay intervalo entre uno y otro. Ujú. Y la procedencia del Espíritu Santo pues es connatural con esto, ¿no? Ujú. Sí, lo quiero decir,
Pues solo tenemos el lenguaje humano para describir a Dios, no tenemos más. Exacto, sí. Sí, o sea, las palabras se quedan cortas, Cortas ¿no? para Ante expresarnos. una cosa de estas. Ujú. Ya cuando hablamos de eternidad, cuando hablamos de esta relación de eternidad-tiempo, prácticamente nos perdemos. Y a veces resulta más benéfico creer que tratar De comprender. de comprender o de entender. Ahí entra la fe. Así es. Ujú. Dice, hablo y creo. Así como un día hablé y creé el sol. Y este sol está siempre lleno de luz y calor. Y da siempre luz y calor sin disminuir jamás, como si estuviese en acto de recibir de mi creación continua. Tal fue mi obrar en la tierra, conteniendo en mí la potencia creadora, así como el sol está en continuo acto de dar luz, así las oraciones que hice, los pasos, las obras, la sangre derramada, están en continuo acto de rezar, de obrar, de caminar, etc. Así que mis oraciones continúan, mis pasos están siempre en acto de correr hacia las almas, y así de todo lo demás. De otra manera, ¿qué gran diferencia habría entonces entre mi obrar y el de mis santos? Ahora, escucha, hija mía, una cosa muy bella, y aún no comprendida por las criaturas. Todo lo que el alma hace junto conmigo y en mi voluntad, tal como son mis cosas, así quedan las suyas. Y debido a la conexión con mi voluntad y por el obrar junto conmigo, participa de mi misma potencia creadora. Yo he quedado estática y con un gozo tal que no podía contener y le he dicho, ¿es posible, oh Jesús, todo esto? Y él, ¿Quién? Qué curioso, ¿no? O sea, ¿cómo diríamos? Un Jesús que se está dando, se está revelando ante Luisa, y la perplejidad de ese asombro de Luisa ante esta magnitud de conocimiento que le está dando es enorme. Y entonces ella queda incluso dudosa, ujú, ¿sí? ¿Qué no será de nosotros? Sí, exacto, ella ujú, con todo el entendimiento que tenía y nosotros así es. Así es. nada. Entonces, bueno, de alguna manera necesitamos entender que este camino de conocer la divina voluntad no es un camino tapizado de pétalos de rosa. Es un camino que a veces se presenta con dificultad, pero que con la buena voluntad, con la decisión, con la constancia, podemos llegar incluso a penetrar en los secretos más íntimos de Dios. No nos pone límites. Sí, de repente uno lee y no entiendes nada. Y otro día sí entiendes. Otro día estás Exacto, muy, se da la muy luz ágil, ¿no? completa. Así Ujú, es. así. Dice, Pero tú dijiste y él. y él, ujú, Quien no comprende esto puede decir que no me conoce. y ha desaparecido. Pero yo no sé decir bien, ni sé explicarme mejor. ¿Quién puede decir lo que Jesús me hacía comprender? Es más, me parece haber dicho disparates. Me parece haber dicho disparates. Sí, eso lo repite mucho. Yo creo que es con toda razón, si nos ponemos a pensar un poco, todo lo que podemos hablar de Dios, desde el punto de la divina voluntad, perdón, pero parece un disparate. Sí, no, y a veces nada más se le hacía hasta que uno entiende de repente algo y dice, pues es grandísimo esto. Así es. Pero si uno trata de manifestarlo, realmente no se logra, ¿no? Sino hay que estar continuamente sobre el repetir. Pero todas las duditas que van saliendo no se pueden estar aclarando. Y eso solamente la divina voluntad la que lo puede hacer en el interior de cada criatura. Así que bueno, pues tenemos esta
¿cómo diríamos? Promesa, yo diría. No, pues ¿Sí? así es, promesa de Él. Así Una es. promesa de que llegaremos a estar en ese estado maravilloso. Maravilloso. Ujú. Bueno, seguimos con la siguiente, doctor. Sí, Es la yo creo. 1164 de septiembre 25 de 1913. Los sacramentos producen sus frutos según las almas estén sometidas a la divina voluntad y según la conexión que tengan con el divino querer, así producen los efectos. Habiendo dicho al confesor que Jesús me había dicho que la voluntad de Dios es el centro del alma y que este centro está en el fondo del alma, que como sol expandiendo sus rayos da luz a la mente, santidad a las acciones, fuerza a los pasos, vida al corazón, potencia a la palabra, a todo. Y no solo esto, sino que este centro de la voluntad de Dios, mientras no está dentro para hacer que nunca la podamos dejar y para estar a nuestra continua disposición y ni siquiera un minuto dejarnos solos ni separados, nos está al frente, a la derecha, a la izquierda, por detrás y por doquier, y aún en el cielo será nuestro centro. El confesor decía que en cambio que nuestro centro es el Santísimo Sacramento. Entonces, al venir el bendito Jesús, me ha dicho: Hija mía, yo debía hacer de modo que la santidad debía ser fácil y accesible a todos, excepto para quien no la quisiera, y en todas las condiciones, en todas las circunstancias y en todos los lugares. Es verdad que el Santísimo Sacramento es centro, pero ¿quién lo instituyó? ¿Quién sojuzgó a mi humanidad a encerrarse en el breve giro de una hostia? ¿No fue mi voluntad? Por lo tanto, mi voluntad tiene siempre la supremacía sobre todo. Y además, si el todo está en la Eucaristía, los sacerdotes que me llaman del cielo en sus manos y que están más que todos en contacto con mi carne sacramental, deberían ser los más santos, los más buenos, y en cambio, muchos son los más malos. Esto es también algo que es muy, muy importante. Parecería a primera vista que está hablando, que está poniendo como en menos a la Eucaristía. Como que no es exactamente el centro de nuestra vida, de nuestra religión, la Eucaristía, sino que la hace a un lado. Pero en realidad creo que es muy sencillo poderlo entender. ¿Qué es lo que hace posible que Jesús quede en la hostia? Su voluntad. Su voluntad, su poder, o sea, todo lo que Él es, todo lo que hasta donde Él llegan sus atributos. En ese momento se ponen para poner a toda la humanidad de Jesús en un fragmento de pan que nosotros conocemos como hostia. Por lo tanto, hay algo que lo hace, que lo lleva a cabo, que lo pone. Ese algo es la divina voluntad, porque la divina voluntad es el motor de Dios. Entonces, siendo el motor de Dios, lo lleva, lo pone, y ahí es el centro realmente de todo, es la divina voluntad. O sea, podríamos decir que es Dios mismo. Claro. ¿Sí? Entonces, aunque parezca como que quisiera separarse de la doctrina normal, pero creo que visto de esta manera es más sencillo entenderlo. Algo o alguien es el mediador o el hacedor de que la humanidad de Jesús pueda estar en una hostia. Claro. Y esa Eucaristía nos va a llevar a la divina voluntad, y ya esa divina voluntad nos va a llevar a Cristo. Así es. Que es como un círculo. Como un círculo. O sea, la Eucaristía fue creada como un medio para poder llegar a estar en la divina voluntad. Así que en términos generales podemos entender que la Eucaristía no es finalidad. Nuestra finalidad no es unirnos a la Eucaristía, a Jesús.
Nuestra finalidad es fundirnos en el querer divino. Ujú. Y la Eucaristía es el medio, humanamente hablando, para depositarnos en la divina voluntad. Y la divina voluntad es la que se encargará de depositarnos o de fundirnos en el querer divino. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque la divina voluntad es el motor que mueve todo. Sí, Y entonces, pues es el que está moviendo todos los sacramentos y pues es lo que nos lleva a la finalidad que es el divino querer. bueno, sí, de alguna manera sí. Nada más que hay que recordar que el divino querer es el acto único de Dios. Ujú. Y el acto único de Dios es un acto divino que excede con muchísimo todo lo que nosotros conocemos como acto. Es un acto infinito, eterno, que abarca todo, que todos participan en él, que le hace bien a todos, en fin, es un acto divino. En este acto divino, o sea, para poder fundirse en ese acto divino, ¿qué se necesita? Tener actos divinos. Tener actos Claro. divinos, estar vacío para que Jesús los haga a través de nosotros. Así es, porque un acto humano no puede fundirse en el acto divino. Ujú. Entonces, para hacer un acto divino, ¿qué necesitamos? ¿Lo podremos hacer nosotros? No, No, es que lo haga Jesús. Que lo haga Jesús en Jesús nosotros. y Ujú. que lo haga por medio de su voluntad, Ujú. porque su voluntad es la que hace los actos divinos. Ujú. Así que es muy sencillo ahora el paso. Para unirme al querer divino, necesito hacer actos divinos. Y el único medio para lograrlo es que esos actos los lleve a cabo, ¿quién? Jesús. Jesús. Ujú. Por medio de Su divina de su voluntad. voluntad. Ujú. Así es. Ujú. ¿sí? Ujú. Entonces creo que no hay ninguna discrepancia con lo anterior, ¿no? Ujú. Mm. Así es. Bueno, Dice- pues, a ver. Falta todavía. Sí. Pobre de mí, cómo me tratan en el Santísimo Sacramento. Y tantas almas devotas que me reciben, tal vez todos los días, deberían ser otras tantas santas si bastara el centro de la Eucaristía. Y en cambio, cosa de llorar, están siempre en el mismo punto, vanidosas, iracundas, escrupulosas, etc. Pobre centro del Santísimo Sacramento, cómo quedó deshonrado. En cambio, una madre de familia que hace mi voluntad y que por sus condiciones, no que no quiera, no puede recibirme todos los días, se ve paciente, caritativa, lleva en sí el perfume de mis virtudes eucarísticas. ¿Es acaso el sacramento o mi voluntad a la que ella se ha sometido, la que la tiene sojuzgada y que suple al Santísimo Sacramento? Es más, te digo que los mismos sacramentos producen sus frutos según las almas están sujetas a mi voluntad, y según la conexión que tienen con mi querer, así producen sus efectos. Y si conexión con mi querer no hay, me comulgarán, pero quedarán en ayunas. Ojo con eso. Ujú. O sea, no importa el comulgar. Eso no es lo realmente importante, sino la unión que haya con el querer divino, porque eso es lo que le dará el verdadero valor a la Eucaristía. Sí, digamos que es la forma de comulgar. Es la forma de comulgar, exactamente. Así que bueno, nos van poniendo de que en realidad hay algo que está por encima de la misma Eucaristía. Ujú. Ojalá y que esto lo logremos ubicar perfectamente, porque no quisiéramos dejar, pues no sé, o sea, la duda o la certeza de que estamos en un error. Son palabras de Jesús. Ujú. Así es. O sea, como decíamos al principio, no estamos interpretando, ¿sí? Estamos simplemente viendo y analizando, o sea, las palabras de Jesús, ¿qué quieren decir? Dice, me comulgarán, pero quedarán en ayunas. Se confesarán, pero quedarán siempre sucias.
vendrán a mi presencia sacramental, pero si nuestros quereres no se identifican, estaré para ellas como muerto, porque solo mi voluntad en el alma, que se hace sojuzgar por ella, produce todos los bienes y da vida a los mismos sacramentos. Y quien esto no comprende, significa que es niño en la religión. Niño en la religión. ¿Qué quiere decir? Que le falta aprender mucho. Que le falta aprender mucho, que no conoce gran cosa. Así que bueno, Y en alguna ocasión dijo, no hago trato con niños, ¿no? así es. Así. Pues amigos, estas fueron unas lecturas, como hemos dicho muchas veces, o sea, muy pequeñas, pero de un enorme, enorme valor y sobre todo una enseñanza que nos deja increíble. Exactamente. Hagamos a un lado las consideraciones humanas y vamos a atender a esto que nos dice Jesús. Esto es lo importante, no lo que digan, no lo que hagan ciertas personas, sino esto. Así que con esta idea divina nos voluntad. despedimos, o sea, tanto Alejandro como Elvi, como un Exacto. servidor, Claro. incitándolos a decir, solamente la divina voluntad nos puede llevar adelante para penetrarnos en su reino. Solamente ella, nadie más. No hay nada ni nadie que nos pueda llevar de la mano hasta ese punto de vivir fundidos en el querer divino. Hasta luego. Hasta luego, buenas Hasta luego, noches. buenas noches.